más fácil de manejar, ¿sí o no? Cuando somos viejos, ¡oh, qué cabeza más dura! Cuanto más viejos somos, más difícil es quitarnos nuestras manías, ¿sí o no? Y mira, el joven dice, oye, Pedro, este es el Señor. Enseguida Pedro sale, dice que estaba desnudo, en el sentido, bueno, estaba con ropa corta, ¿verdad? Entonces él se puso y se tiró al mar. Fijaros que no le dijo, gracias Juan, gracias. No. Yo me voy a pescar y pues yo me voy. Y ahora me voy y me tiro al mar y yo me voy. No es así. No le dice, gracias hermano, porque me has hecho reconocer así. No. Él actúa por su cuenta. Hay personas así. Hay personas también así. En la viña del Señor hay de todo. Pero Juan, el joven Juan, ha aprendido que en la viña del Señor no estamos para engrandecer el yo, sino Cristo en nosotros. La pregunta es, ¿lo he aprendido yo? ¿Lo he aprendido que estamos para engrandecer el nombre de Él? ¿Que no estamos para engrandecernos nosotros? ¿Lo he aprendido? Yo tengo que preguntarlo. Juan, yo ya lo había puesto en práctica. Y a veces, cuando nos reunimos como seamos pocos o muchos, hay palabras, hay saludos, hay una sonrisa, hay algo que tú puedes comunicarle a tu hermano. Y quizá eso es lo que él o lo que ella necesita en ese momento. Y el Señor utiliza a veces el testimonio de una persona. ¿Para qué? Pues para que quizás tú te acerques más al Señor. Por eso la palabra de Dios nos dice, en el Salmo 133, nos dice, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Dios su bendición. ¿Cómo? A veces por el testimonio. Por eso Satanás quiere que haya siempre desaveniencia. Él quiere que haya siempre desaveniencia. ¿Por qué? Porque hay bendición en la congregación del Señor. Hay bendición. El Salmo 133 nos dice eso. Quizás hay algo que tú no ves y tu compañero en la fe lo hace ver. Y a veces el enemigo del alma está muy interesado en crear desavenencias. ¿Para qué? Para que no haya bendición. Y de repente, se dijo algo y uno lo toma. Comentario de Tomás, me gustó. Tenemos que siempre guardar, siempre lo mejor para mis hermanos, nunca pensar mal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa es la forma en la cual el enemigo entra. Hay armonía y es delicioso habitar los hermanos juntos en armonía. Es un desastre habitar los hermanos juntos pero sin armonía. Es peor que un matrimonio en disgusto. ¿Ustedes han visto alguna vez un matrimonio en disgusto? Tremendo, ¿verdad? No puede ser. Un matrimonio en disgusto no puede ser, oye. A veces van por la calle andando y sobre todo las personas mayores y ven a algunos de ellos y van hablando. Esos van hablando fuerte uno con otro. ¿Por qué? Porque no hay armonía. No hay armonía, se derrumba todo. Pero donde hay armonía y hay entendimiento, hay bendición. Por eso Santiago nos dice, confesaos las ofensas unos a otros y orad unos por otros. Es una tremenda energía que hay ahí. Es la energía de Dios en nuestras vidas. Cuando hay oración y cuando hay confesión, a veces un error cometido, una palabra no dicha bien a un hermano, perdón hermano, lo que dije estuvo fuera de sitio. Y eso es bueno, confesaos las ofensas unos por otros, orad unos por otros. ¿Por qué? Porque ese es el medio en el cual Dios va a enviar bendición. De otra forma, no, ¿verdad? Juan, fijáis, es joven y él siempre ha actuado así. Y en este caso, bueno, vemos que actúa diferente de Pedro. ¿Os acordáis que cuando van a ver al Señor, cuando ha resucitado, ¿quién llega primero? Juan. ¿Y qué es lo que hace Juan? Se espera. ¿Hasta qué? Hasta que llegue su hermano. ¿Por qué? Él es mayor. Él no entra hasta que el otro no llega.
y se espera. Y cuando llega Pedro, entran los dos juntos, pero Juan no entra primero. Fijaros qué carácter más hermoso tiene este joven, ¿verdad? Eso lo podéis mirar en los relatos de la resurrección. Van los dos corriendo, pero el chico corre más, pero llega al lugar y se espera. ¿Por qué? Porque respeta a su hermano, que es mayor que él. Cuando llega él, entra primero. Son detalles que a veces pueden mucho. Versículo 9, aquí vemos que el Señor le está preparando un desayuno. Te puedes imaginar en la playa, ¿verdad? ¿De dónde sacó el Señor los peces? ¿De dónde sacó el pan? Bueno, el Señor es poderoso para hacerlo. Y el buen olor de una sardina bien hecha ahí a la mañanita temprano. Qué bien, el Señor les prepara su breakfast, su desayuno. Yo no esperaba eso, ¿verdad? Versículo 9. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas. Quiere decirse que ese pez no era del pescado que habían tenido ellos. El Señor, ¿de dónde sacó ese pez? Bueno, ¿de dónde sacó el Señor todos los peces cuando alimentó a 5.000 personas? ¿De dónde los sacó? Solamente Él puede sacarlo, ¿verdad? Él es el creador y es poderoso. Dice, brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús le dijo, traed de los peces que acabéis de sacar. Es hermoso ver, qué cuidado, qué hermoso es esto, ¿verdad? Ahí preparando ese desayuno para los muchachos que vienen fatigados y que en definitiva ni me han reconocido, pero ellos están percatando ya y ya lo han reconocido y están yendo sabiendo que es su Señor. Qué privilegio, ¿verdad? Ser servidos por el Señor en ese desayuno. Qué hermoso es. Fijaros que ninguno le dice, ¿tú quién eres? No le dicen, ¿tú quién eres? No. Hay un silencio ahí que habían aprendido a discernir que es el Señor. Y aquí hay una lección. A veces hay momentos, hermanos, que el Señor ha estado ahí, lo hemos sentido, y a veces no hace falta decir nada. A veces es el silencio ante la presencia de Él. Veo que es mi Señor. Wow. Ha habido algo en nuestra vida, en una circunstancia, en este caso, un breakfast preparado, y oye, es el Señor. Pero Dios nos dice, ¿tú quién eres? Hay un silencio, y el silencio a veces es la mejor respuesta. A veces no es el desayuno, puede ser una tribulación o un momento malo. Hace años atrás, me ha venido a la mente algo ahora. Hace años atrás, un hermano le vino un tumor cerebral. Un precioso hermano en el Señor. Él había sido un buen estudiante, buen predicador, y le había venido un tumor. Y el hombre había olvidado hasta el nombre de su esposa. Esto es cierto, ¿verdad? Y hasta había olvidado todo. Fuimos a visitarle al lugar. Ella se había recuperado un poquito. Y ya no reconocía, porque decía a mí no reconocía. ¿Sí? Pero él decía, ¿y por qué me ha ocurrido esto? Pero lo decía con alegría, porque dice, ¿sabes, hermano Valentín? Se acordó de mi nombre. Yo nunca me olvidé de Romanos, capítulo 8, versículo 28. ¿Y qué dice ese versículo? Todas las cosas os ayudan a bien. Todas las cosas os ayudan a bien. Y este hermano dice, no sé por qué me pasó esto, pero yo descanso en la promesa y veo la mano de Dios en ello. Y nos está diciendo con una sonrisa, y veo la mano de Dios en ello. Y hermano, este hombre no es un chiquillo, ya falleció. Era un hombre de 70 años y empezó a conocer al Señor a la edad de 12 años. Un hombre siervo de Dios, muchos años. Y su sonrisa y su forma de aceptar la situación a mí me edificó. Hermanos, la cosa en sí puede ser mala o buena, depende si estamos pasándolo bien o malo. Lo importante, hermanos, lo importante
descubrir en ello la mano del Señor, que es buena para sus hijos. ¿Me entendéis lo bueno o lo malo es lo de menos importante? Lo de más importante es descubrir la mano de Dios en ese momento, como Jorge. Descubrió la mano de Dios en ese momento, aunque 3 años después falleció, con una sonrisa en sus labios y con un agradecimiento al Señor. La situación contraria no es lo importante es ver la mano cuidadosa de mi Dios. Pero la mano cuidadosa de mi Dios en un tumor cerebral, sí, hermano, sí. Es difícil, pero hay hermanos nuestros que lo viven. Y si ellos lo viven, y si el Señor Jesús puso el gozo delante de Él antes de ir a la cruz, tú y yo tenemos que poner el gozo delante de Él en la tribulación y ver la mano de Dios ahí. Y que no nos atore la situación, sino ver la mano poderosa de Dios, porque ese gozo nadie te lo puede quitar. ¿Ves la mano de Dios en tu vida en la tribulación? ¿Ves la mano de Dios en ese momento que estás pasando, que no lo puedes aguantar? ¿Ves la mano de Dios en ello? Bienaventurado y bienaventurado, porque nadie te puede quitar ese gozo. Es difícil, pero es posible, es real. No vivimos una fantasía. Cristo Jesús es real. Nuestro cuento es una realidad. Y Él está ahí. No lo veo, pero lo creo. Amén. Amén. Me fui ahí con... Sí, nuestro hermano Jorge, hace 2 años que falleció. Es un caso práctico, no es algo que me he inventado. Es una situación vivida y vista. Lo importante es eso, descubrir la mano de Dios ahí. Y es difícil, pero dejemos que obre Dios ahí. Dejemos que obre. Dejemos que Él se manifieste. Y aquí hay una enseñanza también, cuando les preparo el desayuno. El éxito en la obra de Dios, Él también va a cubrir las necesidades del pan y el pescado necesario. Es la promesa que Él tiene. Él les llama, los prepara a su ambiente, pero también el Señor va a dar los recursos. Pedro tiene hijos y tiene señora, y él va a salir a predicar, pero el Señor les está diciendo: yo no les va a faltar nunca el pan y la casa y el pez, aunque dejen la pesca. ¿Por qué? Porque Él es el dueño y es rico. Y le estaba dando una mención. Dejarán la pesca y se dedicarán al ministerio de la palabra, pero nunca va a faltar el alimento para vosotros. Es lo que le está diciendo aquí. El apóstol Pablo confirma esto en el capítulo 4, versículo 19. Dice: mi Dios suplirá cuanto os falta conforme a la pobreza y la gloria de Cristo. ¿Dice eso la palabra? No. Dice: conforme a la riqueza en gloria de Cristo Jesús. ¿Damos cuenta? Y tenemos muchos pasajes. En Mateo 6, 25, 33. Podemos seguir más y más y más. Así que ellos van a aprender, ya no van a volver más a pescar. A partir de entonces, ya no van a volver más. Van a dejar su barca, su negocio, y se van a estar trabajando totalmente para la extensión del Evangelio. Y ellos aprendieron la lección. Tenían que cambiar. Y el versículo 11 es algo interesante, porque aquí nos habla algo, también dice: subió Simón Pedro y sacó a la red a tierra lleno de grandes peces. Y aquí, mira, otra cosa, aquí tienes una cantidad, aquí tienes un número en letra: 153. Y vamos a vernos qué es lo que significa esto, porque cuando la Biblia nos pone una cantidad es porque nos está dejando un mensaje. Y 153 tiene un mensaje.
No han puesto 154 y no han puesto 152, han puesto 153. Como os dije anteriormente, los números hebreos tienen valor y las letras tienen valor numérico y los números tienen valor en letra. Y si ponemos 153, con las letras en hebreo que corresponde a esto, y vamos a mirar en la escritura, corresponde hijos del Dios viviente. 153 veces significa hijos del Dios viviente. Pero hermano Valentín, ¿de dónde te sacas tú esto? Oseas, capítulo 1, versículo 10. ¿Lo tenemos en la pantalla? Oseas es un profeta que está hablando al pueblo de Israel y está hablando al pueblo de Judá también, pero él es profeta en Israel. Y es un profeta que, de verdad, tiene mucha enseñanza, ¿no? Porque es su propia familia la que Dios utiliza para dar un mensaje a Israel. Y es que el Señor le dice a Oseas que se case con una mujer que al final va a ser prostituta. Fijaros qué fuerte es eso. Y le dice, pero tú tienes que amar a esta mujer. Y Dios le da para amar. Y hay que dar una lección, que a pesar de que Israel cae en prostitución, Dios sigue amando a Israel. Bueno, eso sería para otro mensaje. Y fijaros en el versículo 10 de Oseas, dice, después de que ha dicho alguna cosa más, dice, con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que ni se puede medir ni contar. Y será que donde se les ha dicho, vosotros no sois hijos, vosotros no sois mi pueblo, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. 153, si lo ponemos en las letras hebreas, estás diciendo hijos del Dios viviente. Y esto es algo que habla para el futuro, lo que va a pasar. Esa pesca final, que será tan grande como la arena del mar. Y aunque en un principio Israel fue rechazado y esparcido por las naciones del mundo, vendrá un tiempo en que serán escogidos de los 4 ángulos de la tierra y junto con las naciones gentiles creyentes en Jesucristo serán llamados hijos de Dios. Cuando tú has creído en Cristo Jesús, Juan capítulo 1 versículo 12 me dice, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser ¿qué? Hijos de Dios. Ahí, en esa ramada de peces, estás tú y yo representados. Es la pesca final. Y el Señor ya les está preparando a ellos. Nos damos cuenta cómo será una multitud incontable que no romperá la red. Fijaros, será una multitud tan grande que no romperá la red. Y entre ellos estarás tú y yo. ¿Por qué? Porque como nos dice Juan capítulo 1 versículo 12, que a todos los que creyeron en él le dio potestad de ser hijos de Dios. Y si le dio potestad de ser 153, si tenemos que decirlo el número. Me gustaría haberos traído las palabras en hebreo de 153 en el alfabeto hebreo. 153 en hebreo, sus letritas dicen hijos de Dios. No lo puedo traer, ¿verdad? Pero eso es. Qué hermoso que ya el Señor está dando una visión de lo que será en el futuro. Qué hermoso, qué hermoso. Ahora, ellos cambiaron, pero ahora la parte importante, quiero dejar algo importante, hermano y hermano, algo que nos haga pensar. ¿Qué resumen saco para mí en el día de hoy en Sydney, Australia, donde vivo con mis dolores de cabeza, mi situación familiar? ¿Qué lección saco yo para mí de todo esto? Yo creo que mucha. Hermana y hermano, el Señor quiere manifestarse a tu vida y a mi vida en la tarea diaria. En la tarea diaria. No huyamos de la mano del Señor, nos guste o no nos guste. Dejemos que su manifestación y su mano poderosa nos prepare.
lo que ocurre en tu vida y en mi vida, aunque sea un dolor de cabeza, no es por casualidad. Tiene un propósito. Le decía a mi hermana, ¿Dios se va a interesar en este tipo de cosas? Sí. Se interesa en la vida de sus hijos y de sus hijas desde que se acuestan e incluso en el sueño vela por ti. Por tanto, no hay nada por casualidad. Conclusión, dejemos que se manifieste la mano de Dios en nuestras vidas. Y la segunda cosa que quiero dejaros, y que yo también me lo pregunto a mí, hermano, que la tarea que realizamos a diario no ocupe totalmente nuestra mente. Hermano y hermana, cada día tiene su propio afán y el día termina con la puesta del sol y he dormido y es otro día. La pregunta es, ¿dónde tengo mis prioridades? ¿Dónde tengo mis prioridades en el día a día? ¿Conocen tus hijos, tus hijas, dónde tienes tus prioridades? ¿Conocen que hay un momento del día que tú vas al encuentro de tu Señor o tú vas a reunirte con oración a tus hermanos y tú es capaz de decir, no, ahí estás mostrando dónde está tu prioridad? Aquí, a la persona que te rodea. Y está diciéndole la prioridad en los detalles de la vida. Dejar lo que me envuelve y decir no, porque ahora voy a buscar a mi Señor. Bueno, miércoles a las 6:30 o puedo decir otro. Tengo una cita, claro, son dos. Tengo una cita con mi Señor, son dos. Tengo una cita con mi Señor. Sean 2 o sean 40. Pero no obstante, el Señor en su gracia nos da la oportunidad incluso de movernos como queramos, dentro de lo que Él nos dice. Pero su mano siempre está ahí para guardarnos y para enseñarnos. La mano de Dios se manifestó a sus discípulos y ellos aprendieron. Ya hubo un cambio en ellos. La mano de Dios se manifiesta en nuestra vida y hay un cambio en nosotros. Cuando tú lees las cartas del apóstol Pedro y ves la forma que este hombre escribe, ¡oh! ¡Qué cambio ha habido! ¿Qué cambio ha habido más grande en la vida de Él? Que el Señor nos ayude a dejar que su mano nos vaya transformando día a día, porque lo necesitamos, ¿verdad? Necesitamos que Él vaya poniendo prioridades en nuestras vidas y con su mano y con su cuidado Él nos enseña. Seguiremos el próximo domingo con otra